Flaxo Radio y el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación presentan Latitud Global. Analizamos los temas claves de las relaciones internacionales que están moldeando nuestro mundo. Con la perspectiva de nuestros invitados, profundizaremos en política exterior, seguridad global, economía internacional y mucho más. Esto es Latitud Global. Comencemos. El foro China-CELAC supone un nuevo inicio en una nueva etapa, una etapa distinta con otras características en las relaciones entre China y América Latina. Esto va a traer nuevas oportunidades para los países de América Latina, también para China, también nuevas amenazas, nuevos desafíos y supone una impronta diferente en esta relación, en este tablero geopolítico que estamos analizando. Vamos a analizar todo ello en Latitud Global en esta nueva edición. Bienvenidos. Bienvenidas a Latitud Global, este quinto encuentro. En realidad hoy queremos analizar un poco las dinámicas que ha habido en este nuevo foro entre China-CELAC, el cuarto foro que tuvo lugar el 13 de mayo. Este encuentro reunió a cancilleres de 33 países de América Latina, dentro de ellos también 3 presidentes latinoamericanos y el presidente de China, Xi Jinping, y marca un punto de inflexión en la relación entre ambas regiones. Bajo la conducción del presidente Xi Jinping, ya que el foro tuvo lugar en Beijing, se presentó una ambiciosa agenda propuesta para la cooperación estructurada entre China y la región latinoamericana en 5 ejes centrales: solidaridad política, desarrollo económico, diálogo cultural, seguridad compartida y conexión social entre los pueblos. China no solo ofreció una generosa línea de crédito de 66.000 millones de yuanes, algo alrededor de 900.000 millones de dólares, sino que además de eso delineó una estrategia de largo plazo con América Latina en un contexto global de tensiones geopolíticas, como mencionaba Palmira, de crisis climática y de reconfiguración económica, sobre todo poniendo foco en la región latinoamericana. El sistema de Flaxo tuvo una participación privilegiada en este foro a través de la participación de la secretaria general del sistema, y por eso queremos aprovechar esta oportunidad para analizar qué implicaciones tiene este acercamiento para nuestras economías, culturas, soberanías, particularmente para lo que es diplomacia académica también, y de qué manera América Latina puede aprovechar esta oportunidad de forma estratégica y equilibrada. En este programa vamos a explorar varios de los temas que se discutieron en este foro con alguien que participó de primera mano y que es un lujo para nosotros recibirla hoy. Esta persona es la doctora Rebeca Foratini Lemos Igreja, que, como mencioné antes, es la secretaria general de Flaxo y ha tenido una participación destacada en el cuarto foro China-CELAC. Quédense con nosotras para esta conversación. Como decíamos, hoy nos acompaña en la sesión de hoy Rebeca Foratini y antes de empezar a conversar con ella y después de haber conocido un poco los elementos generales del tema del que vamos a conversar hoy, vamos a presentarles un pequeño vídeo de presentación de nuestra invitada. Hoy, en Latitud Global, nos honra con su presencia la doctora Rebeca Foratini Lemos Igreja, actual secretaria general de Flaxo para el periodo 2024-2028. La doctora Foratini Lemos es una reconocida académica brasileña, experta en antropología jurídica y derecho, con formación en México, Brasil, Francia y una destacada trayectoria internacional. Ha sido docente en instituciones de prestigio como la Universidad de Harvard y la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París. Y actualmente es profesora en la Universidad de Brasilia y en el Instituto Río Blanco del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Además de su labor académica, ha publicado 11 libros y más de 25 artículos y capítulos especializados. Dirige proyectos de investigación sobre justicia, derechos humanos y desigualdad en América Latina, y está al frente de iniciativas clave a nivel regional e internacional. Es editora en jefe de la serie América Latina en Perspectiva de la editorial De Gruyter y de la revista Ayayala, ambas enfocadas en temas de justicia y derecho en las Américas.
También es fundadora y coordinadora del Colegio Latinoamericano de Estudios Globales de Flaxo Brasil y ha sido clave en la creación del Observatorio de Justicia para Afrodescendientes en América Latina, en alianza con la Universidad Internacional de Florida. Además, lidera el Laboratorio de Acceso a la Justicia y Desigualdades en la Universidad de Brasilia y coordina grupos de estudios sobre gobernanza, equidad y sostenibilidad. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por compartir estas reflexiones con nosotras. Queríamos comenzar un poco conversando sobre el diseño que ha tenido el foro en esta oportunidad. Sabemos que tradicionalmente ha sido un foro con diseño ministerial, pero esta cuarta dimensión incorporó, yo diría, gestos políticos mucho más centrales, con la participación del presidente Xi Jinping, más los mandatarios de Lula de Brasil, Boric de Chile y Petro de Colombia. Y queríamos preguntarte si crees que esta participación mucho más relevante, de mayor nivel político, crees que marca el inicio de una nueva fase en la relación birregional, y si se podría interpretar esta participación de estos tres presidentes como un giro estratégico hacia una cooperación de mayor densidad política y geopolítica entre China y América Latina. Primeramente, quisiera agradecer la invitación. Es un gusto estar aquí en este programa y por lo tanto poder compartir algunas observaciones mías sobre este encuentro CELAC-China. Y quisiera también, para empezar a contestar a las preguntas, decir que me gustaría hacer mis comentarios, digamos, a partir de dos roles, ¿no? A fin de cuentas, sea del rol de estar representando Flaxo y lo que significa estar ahí como representante de un organismo internacional multilateral y también académico, y por otra parte, a partir de mi perspectiva profesional, digamos así, en términos académicos, como antropóloga y como una especialista también del campo de derecho. Y esto es importante traer esta dimensión, porque esto marca mucho de mis observaciones, ¿no? De lo que he podido ver en este encuentro, y de los significados que pude encontrar en él, ¿no? De la participación, por ejemplo, de esos líderes presidenciales. Entonces, iniciamos por ahí. Primero fue un gusto estar como Flaxo, y yo creo que la presencia de organismos multilaterales internacionales, éramos, si no me equivoco, 5. Estamos ahí Parlatino, Parlacen, CAF, CEPAL y nosotros, que estuvimos ahí en la reunión, y nos ha dado mucho gusto poder estar ahí de primera mano interactuando con las autoridades presentes, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver mucho con el objetivo del encuentro, que si podemos desconstruir el documento de plan de acción que se generó a partir de él, si ustedes se dan cuenta, todo está muy marcado por una participación de formación, una participación académica y de muchas organizaciones, digamos así. Se planteó varios foros de discusión. Entonces, ese es un punto importante que podemos hablar más adelante. Es un plan de acción que está marcado por muchas iniciativas de foros y, digamos así, no está tan especificado a las varias acciones, ¿no? Y esto es algo que uno puede darse en cuenta al examinarlo, ¿no? Entonces, ¿qué podría yo pensar de este formato con la presencia de estos presidentes? Una cosa es bien interesante marcar que están presentes presidentes digamos, de línea de izquierda, ¿no? Y esto es súper importante porque marca una diferencia, no de una diversidad de campos políticos, de presidentes en la región, de gobiernos de la región, pero hay una participación de gobiernos ahí que tiene una plataforma de tendencia a la izquierda,
y además son gobiernos que han hablado mucho de promover la integración latinoamericana. Este es un punto muy, muy importante, porque fueron ellos no solamente en pensar la relación con China, pero son gobiernos que ya en la reunión de la propia CELAC sin China, digamos así, está retomando consistentemente la importancia de recuperar la integración latinoamericana, que yo creo que esto perpasa a varios puntos de este plan de acción, de la declaración de Beijing, que parte no solo de una relación compleja China-América Latina, pero de un momento muy complejo interno a la región latinoamericana, ¿no? Entonces, este es un punto que nos hace cuestionar muchísimo a varias de las iniciativas, ¿no? Sobre todo cuando pensamos inicio de una nueva fase de relación birregional. ¿Cómo definimos las dos regiones? Estamos hablando de China, pero estamos hablando de una región del otro lado bastante fragmentada, especialmente en el contexto actual, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos esta relación? Y teniendo en cuenta de este perfil, digamos así, específico de los tres presidentes que estuvieron presentes, ¿no? Y relación a la reunión también podemos mirar la importancia que este encuentro tiene en este contexto global actual, ¿no? Del conflicto con Estados Unidos, del problema de las tasas, de las amenazas norteamericanas, de los aranceles, o sea, de todo esto que ha impactado a la región latinoamericana y que ha impactado de sobremanera a la relación con China, ¿no? Toda la parte económica de comercio, pero también todos estos intercambios con China. Tanto es que si verificamos el discurso de Xi Jinping, notamos ahí una crítica velada, no tan velada, a la manera, el comportamiento del gobierno norteamericano, ¿no? En relación a cómo se impone a su dominación en el resto del mundo de manera unilateral y de manera a buscar su hegemonía. Entonces, esto yo creo que trajo para esta reunión un aspecto de importancia realmente mayor, y de ahí toda la importancia que estos presidentes estuvieron ahí, y de una manera especial incluso para Brasil, que hace parte de los BRICS y además tiene una relación con China mucho más cercana, ¿no? Entonces, yo creo que estos elementos traen una importancia, no solo CELAC-China, pero cada vez más para CELAC como este punto de partida para repensar esta integración latinoamericana. Y yo acrescentaría un tercer punto que podemos reflexionar, que son tres presidentes, perdón, que sufren elecciones en el próximo año, ¿no? Elecciones que se acercan. Entonces también creo, y es ahí una interpretación, digamos así, de Rebeca, una urgencia de que se pueda gestionar y dejar quizás establecido algunas especificidades de la relación de acuerdos con China antes de posibles cambios de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia de estos presidentes allá, jefes de Estado allá, gana mayor importancia por el momento actual también nacional que cada uno de ellos enfrenta, ¿no? en su casa. Entonces, yo concluiría diciendo que sí marca un nuevo inicio de fase, o también, no sé si es un inicio de una nueva fase, un esfuerzo de consolidación de algo que viene construyendo y que necesita ser legitimado para que se logre permanecer en los próximos años, ¿no? Entonces, yo tendría esa doble interpretación, nueva fase o un esfuerzo que se permanezca, que se consolide antes de posibles cambios en América Latina y cambios fuertes de tendencias políticas que impactan directamente la relación con China.
Rebeca, como resultado de este foro, los 33 países que participaron firmaron 2 documentos, ¿no? En la Declaración de Beijing y el Plan de Acción Conjunto 25-27. Eso de alguna manera pone luces un poco sobre lo que va a pasar, pero también nos dice dónde poner el foco, ¿no? Y quizás nos pone un poco el foco en los próximos pasos, en el futuro y también en los actores, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de este tipo de, hacemos análisis o reflexionamos sobre este tipo de eventos, a veces ponemos quizás demasiadas expectativas o demasiada presión sobre ciertos actores y les pedimos mucho o a países o a presidentes o a otros actores, ¿no? Después de haber participado en este foro, ¿qué impresión te queda a ti sobre el rol de la CELAC? Es decir, no sé si le pedimos mucho a la CELAC o si la CELAC tiene posibilidades de convertirse a futuro, una vez ya firmada un poco, una vez más o menos gestionada la hoja de ruta, tiene posibilidades de convertirse en un verdadero actor político con capacidad de iniciativa, con capacidad de agencia, o es más un canal diplomático. ¿Qué papel crees que va a jugar la CELAC en los próximos años? Yo creo que hay una reflexión sobre esto importante que tiene que ver con la legitimidad de CELAC y seguir con estos proyectos y la propia estructura interna de CELAC, ¿no? de la participación en CELAC. Por ejemplo, si vemos el plan de acción, como está ahí apuntado, la República Argentina estuvo ausente del plan ministerial y la 4ª reunión de Foro CELAC China y no participó en la adopción de estos documentos, ¿no? Todo esto, repito, remite a esta idea de pensar América Latina en su conjunto y desde CELAC poder emitir y realmente ideas, proyectos, compromisos que involucre a toda la región. Esto es un punto. Otro punto importante que tanto tiene CELAC legitimidad, digamos, o conocimiento mismo internamente en los países, ¿no? En las esferas políticas de los propios países. Porque muchas veces todos esos foros, sin sacarles la importancia, tienen poca repercusión interna a los países y se consolida muy poco a nivel ministerial, a nivel de políticas públicas, de los acuerdos, o sea, se queda realmente a nivel muy, muy diplomático, sin que baje en las estructuras burocráticas internas de estos países. Entonces, este es un punto que muchas veces vemos, que son ideas que se van a acuerdos y que en el momento de llegar a una efectividad tiene muy, muy poco impacto, ¿no? Entonces, esta es la preocupación, de hecho, no solo la capacidad de CELAC ser el espacio para promover esa discusión como un actor político o realmente este formato de reunión que tenga mayor efectividad. En este punto yo quería marcar la importancia de que Flaxo estuviera ahí. Yo creo que necesitamos cada vez más la presencia de organismos que puedan y que estudia y que piensa y que actúa en la efectividad, digamos así, sea en el mundo académico o en la cooperación técnica, ¿no? Entonces, el hecho que estén presentes, escuchando y participando de estas discusiones, yo creo que ellos pueden asumir una función importante y hacer con que esto efectivamente baje a nivel regional y nacional. Entonces, para mí, estar ahí presente marca o sea, esta potencialidad, digamos, esta oportunidad que podamos desde Flaxo contribuir para, digamos así, efetivar essas decisões que em CELAC ocorrem. E aí também um outro ponto que eu creio que vale a pena também nessas conexões de CELAC, de como realmente volver um actor, essas iniciativas que ocorrem a nível diplomático e que ocorrem a nível de, digamos assim, de relações de direito internacional, muitas vezes enfrentam a novas discussões também internas que tiene que ver mucho con
la autonomía de los estados, la armonización de estas iniciativas con las legislaciones locales, todo esto que realmente sentimos muchísima falta cuando se trata de estos foros internacionales. No solamente CELAC, pero incluso los grandes foros internacionales de discusión que prevén y que establecen nuevas relaciones, nuevas políticas públicas, nuevos derechos, pero que entran muchas veces en conflicto con estructuras legales nacionales, ¿no? Entonces, hay diversos puntos que tendríamos que tener atención y que creo que cabe a nosotros que participamos también como organismos multilaterales de ayudar a que esto se quede, que fortalezca estas iniciativas como CELAC. Rebeca, volviendo un poco a esto que vos planteabas, me parece muy interesante esta idea que vos decías, bueno, pensar en CELAC como espacio de articulación para un regionalismo latinoamericano que sabemos que en el último tiempo ha estado bastante en declive. Y ahí me lleva a pensar un poco cómo vincular algunos de los resultados de esta cumbre entre China y CELAC con el otro rol central que va a tener uno de los países que yo llamo siempre líderes en la región, que es Brasil, en la próxima cumbre de los BRICS. Y a su vez también pensaba en toda tu articulación con respecto a los temas más técnicos. Sabemos que Colombia, en lugar de pedir ser parte de los BRICS Plus, ha pedido ser parte del nuevo Banco de Desarrollo. Entonces pensaba si vos ves también la cumbre que va a tener parte de los BRICS se estaban ampliando también y sabemos que hay varios países de América Latina que ya son parte de BRICS Plus, pero que coinciden un poco con esto que vos mencionabas al principio, ¿no? Bolivia y Cuba, que también son países con gobiernos de izquierda, pero pensar si vos ves estas plataformas, tanto la CELAC como los BRICS Plus, e incluso el nuevo Banco de Desarrollo como plataformas para poder repensar el regionalismo latinoamericano desde otra faceta, porque venimos en una suerte de estancamiento y de crisis media circular en el último tiempo. A ver, yo creo que esta pregunta, y ahí como un cientista social y todo, yo creo que genera varias discusiones, ¿no? Yo como brasileña, y me di cuenta después que estoy en la secretaría, tenía una perspectiva muy distinta, ¿no? de lo que eran estos encuentros de CELAC con China, de cómo América Latina, los demás países ven la relación con China y cómo Brasil se ha puesto, el gobierno brasileño, en relación a China. Yo creo que para Brasil, y digamos, para el gobierno Lula, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Brasil vive un momento muy complicado, muy difícil, que nos preocupa mucho y que es puede ser muy puede cambiar mucho de todo esto que está planteando de acuerdo con las próximas elecciones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, estas discusiones tienen muy poco impacto a nivel de Congreso Nacional, que es un Congreso Nacional en este momento en Brasil, muy controlado por una extrema derecha que está muy asociada a los Estados Unidos. Entonces, todo esto puede cambiar de hecho en el próximo año, que es un Congreso muy poco, digamos así, estimulado por los BRICS, no es la prioridad, no es el punto. Entonces, es muy complicado hablar de Brasil, o sea, una posición del país, mejor hablando de la posición del gobierno brasileño, teniendo en cuenta que tenemos en Brasil una división de poderes muy marcada y que en este momento hay mucha lejanía en términos de proyecto de nación, de Estado, entre lo que se plantea en el Congreso Nacional y lo que se plantea a nivel ejecutivo o incluso del Poder Judicial, que tiene hoy en día es un actor político muy fuerte en el país. Entonces, esto es un punto que yo no podía dejar de marcar, pero lo que sí me he dado cuenta que para el gobierno Lula ha sido muy importante en el diálogo con América Latina y el diálogo de la CELAC extender a los BRICS.
o sea, casi reforzar la comunicación, generar confianza a los demás países para que se acerquen al proyecto de los BRICS, ¿no? Que para el gobierno es un proyecto fundamental, visto hoy la relación de Brasil con China, de exportación y, digamos así, la manera que se ha relacionado con Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto hay que marcar. Y además, todas esas nuevas relaciones internacionales y comerciales que ha establecido el gobierno, también una manera de fortalecerlo frente a esta, digamos, tendencia política pro Estados Unidos muy fuerte en el país que viene de la extrema derecha, ¿no? Y de lo que fue el gobierno anterior, donde hubo un esfuerzo de control y de privatización y de vínculos con empresas norteamericanas, mayor presencia de norteamericana en el país, y toda la influencia que nos afecta en el país de manera dramática, digamos así, de las grandes big techs, ¿no? En términos políticos de todo, que marca, como Estados Unidos, yo creo que América Latina es el país que ha sufrido más con la presencia de las big techs en términos políticos, económicos, en relación a China, de agresiones muy fuertes a un fantasma del comunismo, el gobierno, entonces todo esto pesa mucho, y la necesidad de Brasil extenderse a otra región como una forma también de lidiar con el contexto político que estamos enfrentando en el país y fortalecer la economía. Cuando también sabemos en Brasil, que es una sorpresa muy fuerte para los partidos de izquierda en el país, que no basta solamente la economía ir bien. Esta es la grande diferencia del contexto actual. La economía puede estar yendo bien, pero hay un proyecto ideológico y cultural muy fuerte, extremadamente fuerte, que está marcando la discusión política. Y la relación con China parte mucho de la parte económica, ¿no? Entonces, todo eso es importante y es algo, digamos, nuevo para nosotros o nuevo para la izquierda en Brasil, de cómo lidiar con esta situación, que no es suficiente solo comprobar que esto tiene resultados o promueve resultados eficientes, económicos eficientes para el país. Entonces, yo creo que esto lleva a este esfuerzo del gobierno, integrarse más con América Latina, una América Latina que se ha alejado de las tendencias políticas que prima estos gobiernos, y de Brasil específicamente, de acercar y de crear esa comunicación mayor entre los BRICS y América Latina. Pero hablando de los BRICS, hay una cosa que yo podría decir en todo el plan de acción también. Hay algo que debía ser discutido más, o sea, se mira mucho de relación, de cercanías, de proyectos, de foros, pero a veces me espanta tan poco conocimiento finalmente que tiene uno de los otros, y de la situación histórica y del contexto histórico. Todo está puesto como una manera muy pragmática, pero se mira el plan de acción, por ejemplo, hay muy poca colaboración social, hay mucha formación, pero hay contexto. Y yo creo que hace parte también de China no querer involucrarse con la política, las tendencias ideológicas de cada país, pero yo creo que esto personalmente tiene un límite. Y tiene un límite porque es esto que va a marcar la eficacia de todos estos planes, ¿no? Y es lo que yo sentí ahí falta, de cómo en todo esto de formación, de discusión, transferencia de tecnología, de seminarios, todo eso habla muy poco de discusiones políticas, de discusiones sociales y de cómo promover mayor conocimiento entre los países. Pero yo no quería seguir porque creo que esto va a llegar a las próximas preguntas. Justamente, Rebeca, esto
nos remite un poco a una idea, digamos, toda esta argumentación y toda esta conversación nos remite un poco quizás a la idea de factibilidad un poco del propio plan de acción, ¿no? Y quizás aquí hay como una paradoja, si se puede llamar así, porque por un lado estamos viendo todas estas limitaciones, ¿no?, que planteas tú, incluso las limitaciones que señalabas antes en el sentido de los resultados de estos foros habitualmente no llegan tanto a nivel nacional, a nivel interno, o incluso muchas veces en muchos países contradicen directamente las propias acciones y las propias políticas públicas de algunos países, ¿no? Y por otro lado, pues las propias complejidades de políticas en cada uno de los países, el incremento de la extrema derecha, el incremento también de pues el desempleo, de las crisis económicas, del aumento de la pobreza, etcétera, en ciertos países, quizás le ponen como un poco de pesimismo a este trabajo, pero por otro lado vemos como fruto del foro hay unos resultados como muy ambiciosos, ¿no? Un plan de acción que plantea elementos específicos y muy concretos en grandes ejes estructurales, ¿no? En el eje social, en el eje político, en el eje cultural, en el eje económico y en el eje de seguridad, ¿no? Entonces quizás hay aquí como una especie de ruido cuando uno piensa en qué se va a traducir esto, ¿no? En la viabilidad y en la factibilidad de esto. Entonces, más allá de los elementos negativos, de los elementos de limitaciones que nos comentabas, ¿cuáles serían para ti un poco como las condiciones necesarias para que realmente algo se avance en esto? Sabemos que los objetivos son muy ambiciosos y que tienen como todas estas complejidades, pero quizás pensándolo un poco de manera más optimista, ¿cuáles serían como las condiciones o los requisitos que debieran darse para avanzar y realmente para que la región obtenga beneficios ya muy en la práctica y muy empíricos como resultado de esta profundización en la colaboración entre los países de América Latina y el Caribe y China? Mira, yo quisiera decir así primero que sí soy muy optimista con todo esto, a pesar de todas estas dificultades. Por ejemplo, ahí es el problema de los científicos sociales. Primero bajamos, mira, aquí hay un vaco, una lacuna, aquí hay un pequeño problema, vamos a arreglar esto, ajustar esto. Somos siempre muy complejos, ¿ya? Con dificultades con el mundo paradigmático de las políticas públicas y yo conozco bien esto, pero yo quisiera resaltar algo que me parece lo más positivo. Este encuentro que el foro promueve CELAC y China, aunque sepamos que a fin de cuentas las reuniones bilaterales son las que van a decidir muchas cosas, ¿no? Ese multilateralismo está más en términos diplomáticos, pero todo ocurre uno a uno, ¿no? Y de hecho, Lula fue a China, tuvo visita de Estado antes, ahí también tuvo sus reuniones Petro, Boric, paralelas y todo. Entonces, finalmente, esto va a bajar a partir de reuniones bilaterales que un acuerdo. Pero creo que algo muy, muy, muy positivo que debemos insistir es que esta reunión obliga que América Latina mire hacia afuera y hacia otras partes del Sur global. Esto para mí es muy importante, porque nosotros sabemos que América Latina siempre está muy, muy, muy hacia adentro, ¿no? Digamos, busca inspiraciones siempre en África, quisiera yo, en Europa, pero está siempre mirando muchísimo a su realidad, ¿no? Frente a todos los problemas que tenemos, estamos muy, muy, muy cerrados en nosotros mismos, con una idea que en Brasil tiene muy presente intelectualmente de la excepcionalidad brasileña, por ejemplo, ¿no? Es una teoría muy, muy compleja para nosotros que gracias a ella, o por causa de ella, porque no es gracias, es por causa de ella, ha generado un alejamiento muy fuerte de Brasil y del resto de América Latina, ¿no? Somos un país que vivimos historia, política, economía, somos excepcionales en términos de nuestra historia, entonces, por tanto, es muy difícil establecer relaciones con demás países. Pero eso también se reproduce a nivel latinoamericano. Somos muy excepcionales, porque no somos exactamente occidentales, pero también no somos completamente, no somos, o sea, América Latina históricamente está siempre pensando muy a sí mismo,
muy proyectada en la mirada que les dirige Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre estamos respondiendo a estos países. Cuando se permite, y era algo que me gustaría mucho que desde Flaxo tuviéramos esa dimensión, cómo desde América Latina podemos mirar el resto del mundo, ¿no? Y cómo podemos manejar nuestra perspectiva del mundo, utilizar nuestra experiencia y resistencia. Entonces, cuando uno dice de crisis global, yo insisto mucho, ojo, crisis global, ¿de dónde viene? ¿Quiénes están en esa crisis? ¿En qué estamos nosotros hoy en relación al pasado? Yo veo muchos avances. Parece que no caminamos nada, pero yo veo muchos cambios importantes. Parece que vamos siendo tragados por una imagen siempre del norte hacia nosotros. Entonces, y yo incluyo la academia dentro de esto también, ¿no? Como incluyo, ¿no? Sobre todo la academia tiene una reacción extremadamente así. Entonces, foros como estos obliga que, mira, hay una otra parte del mundo que está moviendo, y está moviendo rápido. Y no es solo China, es Asia, son los países de los BRICS, es África, hay cambios profundos en África ahora. Entonces, mira, y nosotros tenemos un histórico de experiencia, de intelectuales, de resistencia, de conocimiento que no exploramos. Y yo creo que una crítica que tenemos de hacer es cómo nosotros queremos nos portar en este foro. Queremos aprovecharlo para pensar en América Latina y cómo mira el resto del mundo, o queremos estar parados dialogando. Hay dos potencias ahora, a ver cómo manejamos entre las dos y punto. Esto sí me parece una lectura muy negativa que escucho. Es claro, hay dos potencias que son desiguales a nosotros. China hoy está en otro patamar, pero es la oportunidad de saber cómo reconstruimos la propia idea de América Latina en este nuevo contexto. Pero si quedamos buscando solamente la parte pragmática, sin repensar nuestra diplomacia, sin repensar qué proyecto de Estado y de región queremos, ahí vamos a pasar por este proceso sin ningún cambio, digamos, estructural. Entonces, yo veo extremadamente positivo estos contactos. Creo que tenemos una dimensión quizás un poquito mayor de esto, algunos sectores de Brasil, por cuenta de los BRICS, de todo el mercado, todos los contactos. En Brasil hay muchísimos centros de estudios sobre China, muchas relaciones, entonces ya tenemos una mirada hacia allá. Este gobierno hizo un esfuerzo gigantesco, ha sido siempre una agenda muy importante para Lula el contacto con África. Insisten todos los gobiernos y nuevamente África va a África, fue a visita a África varias veces. Entonces yo creo que eso nos permite, si bien aprovechamos, nos permite como bloque mirar a otras partes del mundo. Soy bien optimista en ese sentido, pero quizás un poco más pesimista que va a ser los países, si van a aprovechar o no esta oportunidad, y si la academia va a aprovechar o no esta oportunidad, porque esto también es mi pregunta, ¿no? O si vamos a seguir en el mismo modelo. Justo un poco en línea con lo que estabas mencionando, Rebeca, ¿no? Cómo la academia puede aprovechar esta oportunidad, cómo la academia puede contribuir a repensar y a proyectar una idea de región distinta, de la cual venimos anclada mucho tiempo, estos espacios en los que siempre nos pensamos y nos construimos un poco en relación a Estados Unidos, en relación a la Unión Europea, cómo pensamos los regionalismos desde ahí. Y un poco lo que quería preguntarte con toda esta experiencia que vos tuviste en el foro, cómo desde instituciones regionales como Flaxo, creo que Flaxo ahí tiene un rol central para jugar por su propia idiosincrasia, ¿no? Somos de los pocos centros de pensamiento con esa identidad regional, un espacio de investigación pensado por y para la región. Y entonces ahí pensar cómo estos espacios de investigación, de formación, de cooperación
pueden contribuir a repensar estas relaciones entre América Latina y China, y más que entre América Latina y China, a mí me parece que el concepto central acá que aparece y que vos lo acabás de mencionar es el sur global, cómo pensarnos como parte del sur global, no siempre en relación al norte global, cómo reaccionamos a ese norte global, pero creo que ya desde la gestión anterior de la Secretaría y con esta gestión también hay toda una discusión y un rol que está jugando Flaxo en términos de diplomacia académica, y entonces preguntarte cómo pueden los centros de pensamiento, los organismos internacionales, los organismos regionales como Flaxo contribuir a pensar esta nueva etapa desde el sur global, particularmente para el Foro China-CELAC, pero también para todas estas ideas que vos estabas mencionando antes, cómo repensarnos como parte de ese sur global. Mira, yo quisiera iniciar la pregunta para llegar a esto, si partimos de del plan de acción de CELAC. Si ustedes miran, en todos los ítems, básicamente, desde infraestructura, finanzas, agricultura, alimentación, todo se plantea, escuelas de altos estudios, conferencias, especialistas, formaciones de profesionales. O sea, esto, diálogo intercivilizacional, que es un otro punto que podemos hablar aquí sobre esto, becas, formación recíproca, red de conocimiento, todos los ítems, si pasamos, fue lo que me llamó mucho la atención, está baseado en esto. Esto ha sido un modelo también muy típico desde los años 90, de una manera de hacer participación social a través de los foros. Y que es un modelo que analizamos mucho, yo particularmente he seguido más de Brasil, que también tiene sus límites, claro, ¿no? Porque muchas veces son muchos foros, de cómo bajar también de estos foros nacionales, tiene sus límites. Pero de todas maneras, yo diría que hay una llamada a que nosotros, desde la academia, estemos más presentes y más vinculados a estas iniciativas. Pero esto parte también, y hablando de la academia en general, ¿cómo hacerlo? Yo veo que muchas de las iniciativas de China, por ejemplo, en relación a América Latina con las universidades, se hace de manera muy fragmentada, individual. O sea, una cantidad de becas individualmente se va a China, uno de China se hace foros, pero yo no veo, digamos así, yo estuve con varias instituciones académicas y think tanks en China ahora, y lo que planteamos es necesario tener proyectos más amplios de América Latina y ellos, y a partir de proyectos grandes, un tema amplio para América Latina, accionamos investigadores de manera conjunta. Entonces, Flaxo tiene un potencial enorme para apoyar en esto. Pero sabemos que às vezes as forças nacionais são tão importantes que aún desde Flaxo acabamos trabalhando de maneira muito fragmentada. Pero para que esto aqui funcione, he dado minha opinião, e incluso em la reunião de la CELAC, eu hice uma proposta em la mesa que estavam os ministros, que eu proponia a partir de Flaxo um programa permanente de diálogo CELAC América Latina. Yo propuse eso porque yo dije, nos podemos cargar de hacer la sistematización de lo que se está produciendo y dar seguimiento, porque son tantos foros dispersos y hay temas muy transversales entre ellos, que desde Flaxo creemos que podemos ser un poco no solo el archivo de estas iniciativas, la sistematización de estas iniciativas, pero el foco desde América Latina como región para irradiar mejor información más sistematizada de todas estas acciones que están muy fragmentadas. Esta fue mi oferta y esto estamos discutiendo con una de las universidades si podemos trabajar de manera conjunta y espero que esto funcione, que tengamos un núcleo que pueda ser para los técnicos, para la sociedad civil, irradiar de manera más sistemática todas estas iniciativas. Este es un rol importante que podemos tener. Pero esto implica también
pensando a nível acadêmico, outros tipos de discussões que desde algumas áreas não são tão claras, como podemos, por exemplo, desde as ciências sociais, da história, da geografia, de outras áreas, contribuir e trabalhar de uma maneira mais efetiva com o Estado e com o contexto internacional. Isso não é óbvio. Temos aí uma discussão permanente na universidade entre o que é a academia, que se aleja do Estado, incluso para buscar sua proteção e neutralidade, porque os tempos da academia são distintos, são mais largos que da política pública, a complexidade de suas ações, pero todo isso é uma eterna discussão de como criar puentes entre a academia e as próprias políticas públicas e este tipo de discussão. Então, esse é um debate que passa muito de como as agências de fomento nacionais da investigação trabalham estas temáticas, de como temos inversión a las investigaciones y cómo evalúan nuestras investigaciones, que todavía están muy marcadas solo por la producción, un productivismo, digamos así, de artículos y una producción muy relacionada a los modelos de norte. Este es un punto. Y otro punto que está abierto a discutir, que sentí mucho en la reunión de CELAC y la reunión ahí con las instituciones, há um espaço gigantesco para discutir categorias, indicadores e conceitos. Ou seja, todo isso de pensar criar um banco de dados buenos em América Latina sobre China. Me encantaria poder proponer isso desde Flaxo. Pero muitos dos dados que nos chegam de Estados Unidos, ou seja, pouca informação temos direto, não é só China, de África, de Ásia como todo. Então, temos uma dificuldade muito grande. E isso passa também por la maneira que como se classifica, como se pensa, como se cria indicadores, conceitos, e que estamos manejando cooperação. Quando veio as propostas, muito concreta, pero que ustedes entendem sobre sul global. Deus mío, América Latina não sabe ubicar a Ásia, muita gente não conhece a Ásia, os países. Quem são os países que fazem parte dos BRICS? Não temos informação qualificada. Não temos em nós mesmos, não vemos em las instituições, porque é isso, está todo fragmentado, individualizado entre centros, se está criando vários centros chinos, tem o Instituto Confúcio, os centros em las universidades, pero como hacemos chegar isto à sociedade? Como desconstruímos perjuízos, percepções e desotizamos um pouco lo que é essa. É como me perguntaram quando estava Chile, e amigos, não, tu viagem deve ser sempre um choque cultural gigantesco. Eu disse, porque parece que vamos a um lugar que não podemos falar entre nós outros, não? Então, eu creio que sem este campo de diálogo para a organização desses fóruns, se não iniciamos para discutir e construir informações a partir da discussão, que indicadores vamos utilizar, incluso para medições econômicas, e tendo em conta as diferenças políticas, de estrutura política de China, por exemplo, jurídica, e de lo que temos nós outros, o diálogo se queda impossível. E se a academia não pode contribuir para, que eu creio que esta é a função da academia, para pensar novos conceitos, novas categorias, para atender esta necessidade que temos em el dia de hoje, e não estar falando tanto para dentro de si mesma, sim, vai estar bem difícil. Então, creio que nós, desde Flaxo, podemos contribuir para dizer, queremos apoiar, sistematizar informações e, junto com vocês, pensar como colaboramos com conceitos em novas categorias de análise. Eu creio que isso é fundamental.
Voy a volver un poco, Rebeca y Cintia, os invito a que volvamos un poco a la complejidad del científico social, ¿no? De la que nos hablaba antes Rebeca, porque hemos visto ahora como algunas propuestas como muy específicas, muy en concreto, y alguna visión un poco más optimista, pero inevitablemente uno lo lleva a la realidad, lo piensa un poco y al menos encuentra como dos obstáculos o dos limitaciones que hay que ver cómo se sortean, ¿no? La una tiene que ver justamente con la propia heterogeneidad de América Latina, es decir, América Latina y el Caribe no es un bloque homogéneo en ninguno de los sentidos, más allá de las particularidades históricas, de contexto, etcétera, no hay una homogeneidad. Y por otro lado también esta dependencia de los cambios de gobierno tan bruscos que estamos viendo en los países, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, ¿qué América Latina, qué región se quiere construir? ¿Cuál es el proyecto de región? Es muy difícil pensarlo también teniendo en cuenta que cada 4, 5, 6 años nos estamos encontrando con cambios políticos muy bruscos, ¿no? Entonces, no sé, quizás ahí un poco... Si conviene que sea la academia misma la que lidere un poco este proceso para no caer en estos vaivenes, ¿no? En que no se conviertan estas relaciones en un péndulo. Entonces, por ahí pensar un poco, Rebeca, qué capacidad real, institucional y estratégica tiene la región para enfrentar estos nuevos desafíos, estos nuevos retos. Y no sé si pensar un poco en si hay algunos países que pueden o debieran liderar este proceso, o si tenemos que pensar en otro tipo de liderazgo, o sea, es decir, si tenemos que pensar en un liderazgo que no dependa tanto de ciertos países, ¿no? Cuando uno piensa en América Latina, inevitablemente pues piensa en Brasil, en México, como países, como algunos de los países motores, ¿no? Pero no sé si es posible pensar o si conviene pensar en que sean algunos países de la región los que están en mejores condiciones y cuáles serían para liderar este proceso, o más bien es el momento de repensar otro tipo de liderazgos regionales que sean más colectivos y que estén más apoyados un poco en este tipo de actores como la academia, ¿no? Mencionabas tú y posicionabas muy claramente el rol de Flaxo como organismo internacional. No sé si estamos ante un cambio también de liderazgo o si definitivamente hay países que van que tienen más avanzado ya y que están en condiciones dentro de América Latina de liderar un poco este nuevo proceso. Mire, bueno, es una pregunta bien difícil de responder, pero que parte, y sí es una preocupación de estos cambios políticos inesperados, incluso en países como Brasil, que no imaginábamos que iba a venir de manera tan brutal y que pudiera buscar destruir todo un histórico de políticas institucionales y de estructuras que habían sido creadas en las últimas décadas, ¿no? Entonces, esto nos ha marcado mucho. Pero por otro lado, y ahí tomando como ejemplo Brasil, una de las cosas que, digamos, ha permitido seguir y recuperar una estructura que había sido muy afectada fue exactamente el nivel de institucionalidad que se dio a varios programas de políticas públicas, ¿no? Incluso que estaban involucrados China, y esto es súper importante, los BRICS y China, esto fue, no que no hubo intenciones de hacerlo, pero aún así se logró mantener. Entonces yo creo que esto es muy importante. Y esto tiene que ver con la forma de cómo podemos aplicar esto, sea una legislación nacional, esto es súper importante, que es lo que veo que se trabaja muy poco. China tiene, y es algo que sigo más en Brasil, pero China tiene muchos programas de cooperación con cortes supremas, sobre todo en temas como inteligencia artificial y la justicia, en los procesos judiciales, muy a ver con administración de justicia. Entonces, hay pero hay bastante cooperación con diversos tribunales que tiene a ver mucho más con la actividad procesual y la administración de justicia. Pero esto tendría que se extender en un diálogo, que este diálogo, al menos de mi parte, yo no lo veo, más vinculado en derecho comparado, menos en derecho internacional,
en el sentido de hacer con que esas iniciativas internacionales puedan bajar en formas de convenios reconocidos legalmente en el país. Si queremos crear. Y la CELAC se hizo una discusión muy importante sobre la importancia de los foros internacionales, de la ONU, de esos órganos multilaterales en apoyar este sistema. Y yo creo que esto es fundamental porque la capacidad que tiene en las legislaciones nacionales de convertir los compromisos internacionales en compromisos nacionales independientes de gobiernos, ¿no? Entonces, creo que esto también es fundamental, buscar ese diálogo con la parte legal para que acuerdos firmados puedan lograr bajar a iniciativas del Poder Judicial también, ¿no? Involucrarlos en más. Además de la parte institucional, que se deseen políticas de Estado, yo siento falta de la actuación y de participación de la sociedad civil. O sea, tenemos muchas ONGs presentes en nuestros países que están muy vinculadas y presentes en foros internacionales de la ONU, de la OIT y todo, pero poco presentes en esta relación con China y que tienen un desconocimiento muy, muy fuerte de China. Y muy poco diálogo en términos de lo que es la política china, con todas las críticas que se quiere hacer, pero con muy desconocimiento de lo que es China hoy, de la relación que se está construyendo como América Latina. Parece que hay un universo de organizaciones de la sociedad civil que sigue trabajando en el mismo eje, no solo en relación a Asia, sigue trabajando en el mismo eje con las instituciones, los foros internacionales, pero muy vinculadas a las estructuras del norte global. Y de ahí también vienen sus financiamientos, de ahí también vienen sus proyectos. Y esto tiene que ver con poblaciones muy específicas, poblaciones pobres. Aquí, como ve en el plan o en la declaración, habla sueltos, pueblos indígenas, mujeres tradicionales, afro, todo. Pero eso está citado. Pero estos pueblos tienen una agenda internacional muy fuerte, tienen una agenda dentro del derecho, tienen una diplomacia, decimos en Brasil que los pueblos indígenas en Brasil tienen una diplomacia propia extremadamente fuerte y que maneja y transita globalmente intensamente, ¿no? Tanto que ahora hay acción afirmativa para indígenas en la carrera, la entrada de la carrera diplomática, pero los comentarios de Relaciones Exteriores de Brasil, que ellos tienen una experiencia de una diplomacia muy fuerte internacional. ¿Cómo canalizamos e incluimos esas diplomacias que estos pueblos están haciendo muy presentes en el contexto internacional, en las cortes internacionales, a conocer este campo, a Asia, a África, cómo establecer vínculos entre el sur global? Porque si no, el sur global se queda como una retórica, como a veces África es una retórica para los movimientos, pero no hay un conocimiento así importante. Y esto cambia, y esto protege a cambios de gobiernos, a cambios políticos, trazemos este conocimiento, y yo siento falta. Y me preocupa, y he hablado esto en China, cuando habla de programas de civilizaciones. El concepto de civilización es muy problemático para América Latina, y históricamente ha sido muy contestado, del propio significado de lo que es hablar de civilización, y el peso que tiene un proyecto colonizador, modernizador, y como civilizaciones siempre contrapone, bien o mal, conceptualmente a la idea de barbarie, ¿no? Entonces, siempre que discutimos esto en China y que escucho de algo intercultural y todo, pero ¿qué estamos hablando de civilizaciones? ¿Cómo estamos tratando una civilización latinoamericana? No creo que haya una civilización latinoamericana. Entonces, estos son temas que no son bien trabajados,
va a alejar todos esos proyectos de la sociedad civil. Va a alejar todo ese proyecto de las estructuras internas. Entonces, en ese sentido que creo, o se avanza en este campo, o si se vuelve política de gobierno y dependiente de las iniciativas gubernamentales. Bueno, para ir cerrando, creo que contestaste un poco algunas de las preguntas que teníamos sobre diálogo de civilizaciones. Un poco, y esto más de experiencia personal, de las veces que he estado en China y en algunos seminarios también sobre el sur global, a veces siento que hay, que estamos un poco perdidos en las traducciones, ¿no? Y eso es un poco lo que vos decías. Conceptualmente, a veces creemos que hablamos de lo mismo, pero no necesariamente estamos hablando de lo mismo. Y ahí coincido con algo que vos mencionabas hace un rato, ¿no? Necesitamos hacer toda una reflexión conceptual para saber que todos estamos trabajando sobre un terreno común. Y ahí creo que toda esta concepción del sur global, que cuando muchas veces decimos hablamos del sur global, pero no sabemos muy bien qué países son partes del sur global y qué países no son parte del sur global. De hecho, yo me he pasado como un año entero en la Asociación de Estudios Internacionales discutiendo qué países eran parte del sur global para la Asociación de Estudios Internacionales y qué países no eran parte del sur global. Así que bueno, partiendo solamente de la membresía y después con conceptos y discusiones que son mucho más profundas, es una categoría compleja y es una categoría que necesita mucha reflexión y discusión. Pero sí me parece que ahí hay que pensar un poco cuál sería el rol de la academia, cuál sería el rol de Flaxo. Me parece que Flaxo tiene mucho para ofrecer, incluso desde la propia idiosincrasia de los temas que se trabajan. Y quería cerrar con esto, pedirte alguna agenda, que vos mencionaste algunos, de 2 o 3 temas centrales que veas que son espacios donde Flaxo puede contribuir a no sé si llamarlo diálogo de civilizaciones, pero a un conocimiento más profundo, desde América Latina hacia China y viceversa también, ¿no? Desde China hacia América Latina. Concuerdo con vos que hay mucho desconocimiento entre ambas regiones. Mire, yo creo que tú hablaste la palabra fundamental, es un trabajo de traducción. Y no es traducción lingüística solamente, tenemos que hacer muchas traducciones. Y a veces trabajando en estudios comparados en América Latina, tenemos que hacer traducción todo el tiempo, o sea, por cuestiones históricas de todo, se cambia mucho, ¿no? Cuando hacemos nuestros estudios, a ver, estoy en tal país, estoy, qué sé yo que hice mucha investigación en México, Brasil y otros países, siempre decía, a ver, que institucionalmente esto no funciona, el sistema de gobierno, la población es distinta, ¿cómo traducir esto? Y creo que esta es la palabra, parte de un esfuerzo multilingüe de conocimiento, pero parte también de mucha creatividad, porque cuando me pusieron de candidata para ser secretaria general, me hicieron organizar una reunión en Brasil, Itamaraty, ¿no? Relaciones Exteriores, con todos los embajadores de la región, para hacer cuestionamientos sobre mi plan de trabajo. Y la primera pregunta que un embajador hizo el favor de hacer fue, ¿por qué insistir en el concepto de América Latina? Ahí ya de pronto yo dije, empezamos de manera muy complicada, porque no solo defender la institución, pero ¿por qué seguir hablando de un concepto que, qué sé yo, más de siglos es debatido, contestado y peleado en todos los sentidos? Entonces, imagina sur global y alianza, o sea, pero tampoco vamos a llegar a una definición precisa, porque para mí son contextuales, son absolutamente políticos. No podremos decir quién realmente es sur global, porque mañana uno no se siente, un país no va a ser parte del sur global. Entonces, manejamos con mucha abstracción y tenemos que vivir con esta abstracción que nosotros no vamos a dar cuenta, porque si no nos quedamos en la academia peleando grupos contra grupos en las perspectivas que tenemos y no llegamos a nada. Y sentimos mucho eso en relación a China. O sea, a veces tenemos la impresión que es diálogo de sordos, o sea, no logramos comunicar lo que estamos haciendo.
Entonces yo terminaría esto que es un momento de creatividad y por más que sea difícil, creo que abre una oportunidad gigantesca para los estados, gobiernos, pero también para la academia, para la sociedad civil, para América Latina. Quizás vale la pena dejar de mirar solamente hacia el occidente y su crisis global, ¿no? Que crisis occidental se vuelve siempre global, y empezar a mirar otras partes del mundo y decir, ok, ¿cómo vemos de manera creativa y no solamente pasiva estas oportunidades que nos abren, no solo económicas, pero realmente de perspectivas en todo el sentido, ¿no? Entonces yo terminaría así con esta idea que seamos más creativos y menos, tengo la impresión a veces que estamos viviendo en América Latina, y yo entiendo porque yo siento esto en Brasil, con miedo. Estoy muy atravesado por miedo. Parece una palabra tonta, pero esta es la impresión que tenemos. Estamos con miedo del futuro, de perder lo que conquistamos. Y con miedo de China, y miedo de otras áreas, y trabajar a partir de la sensación de miedo no nos lleva mucho adelante, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Te agradecemos muy especialmente. Ha sido un lujo contar con las reflexiones de nuestra secretaria general para Latitud Global, una invitada realmente excepcional. Bueno, y le voy a dar la palabra a Palmira. Muchísimas gracias, Rebeca, por hacernos la invitación, ¿no? No solo por, como decía Cintia, ha sido un lujo tenerte en este episodio de Latitud Global, pero también gracias por dos cosas, ¿no? Primero, por invitarnos un poco a seguir pensando el sur global como un concepto vivo, como un concepto en movimiento, como un concepto que se va transformando y que se va modificando. Y creo que esta última idea que nos proponías del miedo es bien interesante, sobre todo pensarla en los contextos actuales que estamos viviendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por ser parte de este espacio y muchísimas gracias también por darte el tiempo para atender a la radio universitaria, que consideramos que siempre es importante y es un espacio que también nos permite ir más allá. Desde este lado del micrófono, la profesora Cintia Quiliconi y Palmira Chavero, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Queremos también agradecer, como siempre, a Angie Mora, que está en los controles apoyándonos, también a Angélica Rodríguez, que nos apoya en la producción de este programa, y a Damaris Farinango, también estudiante de la Maestría de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias a todos. Les invitamos a seguir el próximo episodio, el próximo capítulo de Latitud Global, pero también queremos hacerles una invitación a que sigan siendo parte de la parrilla y de la comunidad de Flaxo Radio, de la radio universitaria de Flaxo Sede Ecuador y de Flaxo Sistema Internacional también. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.